Te quiero contar que estamos con una entrevista muy interesante que tiene que ver con la manera en que los grandes medios de comunicación tomaron, cubrieron, analizaron la situación, el escándalo de las coimas en la Andis, y para eso estamos en contacto con el señor Hugo Moleiro, escritor, dramaturgo, compañero. ¿Cómo estás, Hugo? Yair Sibel te saluda. Hola Jair, ¿cómo estás? Retiro la condición de dramaturgo, que en realidad corresponde a mi hermano. Bueno. Más que nada porque me faja después, ¿viste? Me parece si muy bien. Ocupo sus áreas. Usted sabe que lo tenemos al señor Vicente acá, así que vamos a hablar, claro. vamos a hablar pestes de él en su ausencia. No, mentira, un genio total, Vicente, que nos hace morir de risa. Además, Hugo, contame de lo que estás mirando, cómo cubre. A mí me sorprendió esto. La agenda de los medios concentrados se vio en la obligación de tomar, de alguna manera, el escándalo monstruoso de las coimas en la Andis. Pero vos venís estudiando cómo lo hicieron, en qué manera. Contame un poco. Bueno, si tuvieron que asumirlo, porque bueno, se instaló socialmente, los datos son abrumadores en cierto sentido. Hubo un primer intento, yo estudio sobre todo lo que publican Clarín, La Nación e Infobae, y hubo un primer intento por poner en duda que fuera Spanuolo quien hablara. Bueno, eso duró un par de días. Después desplazaron el esfuerzo a ver quién lo había grabado, deslizando allí. En algún momento jugaron con Victoria Villarruel, respecto de lo cual hoy hay un rebrote, no sé si lo llegaste a ver. Sí, en Infobae. En Infobae, claro. Y bueno, naturalmente la culpabilización al kirchnerismo, que es casi un acto de reflejo a esta altura por parte de los medios más conservadores y dominantes. Así que estuvieron por ahí. Ahora, hay una cuestión de mucho oficio periodístico, por esta vez, puesto en la forma de presentar los hechos y las noticias, con el cuidado que deben tener siempre que alguien es acusado de un acto ilegal. Por ejemplo, hablando de presuntas coimas, presuntos sobornos, mucho uso del condicional, las supuestas, las presuntas, habría, diría, habría dicho. Entonces esa toma de distancia, que es a mi modo de ver correcta, lo que pasa que en este caso es lo que no comúnmente decimos es una doble vara, porque cuando un acusado de corrupción es del kirchnerismo, se da por sentado, afirmado, confirmado, y ni siquiera hace falta una sentencia judicial. Claro. Y si hace falta una sentencia judicial, los diarios la anticipan un par de años. Así que ahí hay se nota una distancia muy grande entre un cuidado muy especial ofrecido a la secretaria general de la Presidencia. También diría que está muy protegido el presidente, porque, digo, como si algo de lo que dijo Spanuolo, más todos los indicios que después están apareciendo sobre los volúmenes de facturación de la Suiza Argentina y demás datos, más todas las denuncias que hay en delegaciones del PAMI a lo largo y ancho del país, si todo eso estaba sucediendo y estaba en manos total o incluso parcialmente de Karina Milei, la verdad que hay que hacer un enorme esfuerzo para pensar que su hermano Javier no estaba ni enterado, ¿no? Claro, digo, si él mismo la considera el jefe. Claro, él la considera jefe, conductora del gobierno, y está al lado de él permanentemente. Entonces es una relación muy simbiótica, muy especial, que no vamos a diagnosticar ahora porque no tenemos autoridad para hacerlo, pero no parece posible. De todos modos, a mí me preocupa mucho el lenguaje. Yo sé que a veces incluso los que nos consideramos de este lado de la frontera necesitamos reducir y enunciar rápido, porque todo transcurre a gran velocidad y necesitamos cubrir muchos temas y decir muchas cosas en poco tiempo. Pero la misma palabra escándalo a mí en lo personal, tal vez
esto sea excesivamente subjetivo, me molesta, porque vos fíjate que escándalo también aplica a lo que pasa entre una actriz y no sé qué futbolista, sí. o cuando falla el VAR, o cuando hay un offside mal cobrado, o cuando se pelean unos panelistas. Entonces la palabra está tan usada que me parece a mí que aplicarla a este asunto en particular, y lo hacen con mucho esmero Clarín, La Nación y Infobae, le quita relevancia, le quita peso. ¿Y cómo lo llamarías, Hugo? ¿Cómo lo digo? Me parece que la disputa por las palabras es fundamental. Yo soy un tremendo crítico de la idea de llamarle loafer, encima un término en inglés, andar a googlearlo, sí, a la guerra judicial, ¿no? Para mí ahí cometimos un error estratégico. ¿Cómo lo llamarían? Tomo totalmente desde mi impronta semiótica tu aporte, y si no es un escándalo, ¿qué es esto? Es una denuncia de corrupción. Uh-huh. Bien. Que es una palabra que expresamente Clarín, La Nación y Infobae están evitando. Llegan después cuando desarrollan. En general los títulos es escándalo de los audios, que también parece que el problema son cómo se grabó o qué sé yo, ¿no? Una cuestión de corrupción por dinero, digamos, ¿no? Entonces ellos usan mucho escándalo de los audios, eluden la palabra corrupción, y en el desarrollo de las noticias, claro, no tienen más remedio que decidir que la grabación de Spanuolo habla del pago de comisiones y que cometas, sobornos, pero eluden mucho la palabra corrupción porque, bueno, llevamos, ¿cuánto? 20 años usándolas con un único destinatario, que es el kirchnerismo. Entonces ahora no la quieren poner en juego. Claro. Pero me parece que nosotros sí tenemos que hablar de una denuncia de corrupción. No de una corrupción hecha y derecha, porque no está confirmada todavía, pero que hay una denuncia de corrupción está clara, está más que claro, y nadie lo puede poner en duda. La hace la misma persona que relata los hechos y dice que le dio la información al presidente y no fue escuchado, así que es una denuncia de corrupción. Totalmente. Te quiero llevar a Hugo también a una pregunta que me parece sensible, que es, obviamente, La Nación, Clarín y Infobae tienen intereses comunes, pero también son heterogéneos en algunas cosas, sí. Se mueven como bloque para defender algunos intereses, pero también tienen sus particularidades. Me sorprendió ver, por ejemplo, editoriales de Carlos Pagni, un periodista, un buen periodista probo de la derecha, un tipo conservador, pero muy interesante de escuchar, siendo muy crítico, ¿no? Llamativamente una posición por lo menos díscola de lo que venía haciendo la línea editorial de La Nación. ¿Cómo ves las diferencias entre el abordaje, si pudiste ahondar en estos matices? Sí, trato de observarlos, lleva ciertamente mucho tiempo, pero los hay, estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo. Hay matices claros entre Clarín y La Nación, en algunos columnistas. Hay matices dentro de cada medio, en especial en La Nación. Mira. Si uno se imagina un poco los ámbitos redaccionales, me parece que la redacción de La Nación está menos militarizada, vamos a decir así, y donde hay algunos márgenes de acción, obviamente los apellidos más poderosos, no es que lo pueda hacer cualquier perfil, ¿no? Claro. Pero, por ejemplo, Pagni sí se permite a veces un tono crítico o aportar datos muy significativos. Además, por ejemplo, vos fíjate que La Nación Diario, al día siguiente del acto de Milei en Lomas de Zamora y los hechos de violencia que hubo, le dedicó 5 páginas sábana a Lomas de Zamora. Claro. Para relatar los hechos en una óptica preferentemente oficialista, para describir el lugar, para decir cómo se fueron, para tipificar a Lomas de Zamora como un lugar lleno de marginalidad y peligro. Bueno, 5 páginas. A las mismas horas, Pagni escribió una nota diciendo que Milei fue en Lomas de Zamora víctima de una violencia que él mismo generó, que es una frase muy interesante, viniendo de quien viene, ¿no? Entonces es verdad lo que vos decís, que hay matices bastante acentuados en algunos casos. A veces oscilan también, ¿no? Un día Pagni se pone duro con el presidente, otro día se pone un poco más considerado. Bueno, eso está sujeto a avatares que son muy difíciles de conocer, ¿no? Pero sin duda los hay. El más
te diría que el que más intenta proteger en línea editorial al gobierno es Clarín, a través de sus columnistas, algunos de ellos más que otros. Por ahí el más extremista, el más fanático es Ricardo Roa, que es el subjefe de redacción, entiendo. Kirschbaum, que es el jefe general, el editor general, tiene un tono un poco más doctoral, pretende ser más intelectual, y eso marca unos matices. Pero en general Clarín trabajó mucho para acentuar la idea de que las grabaciones de Spanuolo se deben a una operación del kirchnerismo. Hay una marcación al fiscal Picardo bastante dura, diciendo que fue funcionario del kirchnerismo, que estuvo en el kirchnerismo, y eso parece que ya de por sí, para ellos ya está instalado que eso de por sí es una marca negativa y condiciona, digamos, su idoneidad, digamos, ¿no? Pero están en problemas porque la denuncia de corrupción es muy fuerte, es muy evidente, muy potente. Se van sumando datos, se van sumando indicios. Hay otros compañeros y compañeras que están aportando datos. Los últimos que aportó Berkovich, por ejemplo, de un funcionario que estuvo con diferencia de pocos días como comprador del Estado y a los pocos días como vendedor de la Suiza Argentina. Entonces, se está volviendo incontrolable, ¿no? Hugo, muchísimas gracias por esta comunicación, muy interesante tu análisis, importante seguirle la pista a la cobertura mediática, muchas veces entre algodones, que hacen de este caso de corrupción, como bien dijiste vos, de los sobreprecios en medicamentos y las coimas en la Andis. Gracias, Hugo. No, gracias a ustedes, un abrazo grande. Hablábamos con Hugo Muleiro analizando cómo los grandes medios hegemónicos, Clarín, La Nación e Infobae, cubrieron el caso de corrupción en la Andis.